La historia criminal de Colombia está marcada por décadas de violencia, narcotráfico, desplazamientos forzados. En medio de ese ruido constante, hubo un horror silencioso que creció sin llamar la atención, desplazándose de pueblo en pueblo, de carretera en carretera, dejando tras de sí un rastro de ausencia. Pero si esa es la muerte, bienvenida sea. Conocido como la Bestia, el monstruo de Génova o Treviglín fue considerado el peor asesino y violador de niños, un hombre que purgó 24 años en la cárcel, pero que no fue perdonado por la sociedad. No le tengo miedo a la muerte porque esto es un ciclo. Así será recordado Luis Alfredo Garavito. No fue un sicario, no fue un guerrillero, fue un hombre común. Su nombre era Luis Alfredo Garavito Cubillos, y con el tiempo sería conocido como la Bestia, el asesino serial documentado en la historia moderna de América Latina. Un depredador que durante años se aprovechó de la miseria, del abandono institucional y de la vulnerabilidad infantil para cometer crímenes que estremecerían a un país entero. Esta no es una leyenda, es una reconstrucción real de cómo el mal pudo caminar libremente durante años, disfrazado de normalidad. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957, en Génova, Quindío, una región cafetera golpeada por la pobreza rural. Su infancia transcurrió en un entorno marcado por la carencia económica, el alcoholismo y la violencia intrafamiliar. El hogar en el que creció no ofrecía protección. Era un espacio hostil, impredecible. Su padre, descrito como autoritario y violento, ejercía castigos físicos frecuentes. Su madre, sobrecargada por la pobreza y la crianza, permanecía distante. El afecto era escaso, la disciplina excesiva. Desde temprana edad, Garavito mostró comportamientos preocupantes, aislamiento social, dificultad para relacionarse con otros niños, estallidos de ira y una profunda inseguridad emocional. En la escuela, tenía problemas de rendimiento y adaptación. Nada de esto lo convertía aún en un asesino, pero sí lo ubicaba en una infancia rota, sin contención ni intervención. Durante la adolescencia, su vida no mejora. Abandona la escuela y comienza a desplazarse entre trabajos informales, vendedor ambulante, ayudante ocasional, obrero sin estabilidad. No logra establecer vínculos duraderos, ni una identidad sólida. Alternaba periodos de aparente cordialidad con episodios de depresión profunda, llanto repentino y conductas impulsivas. Consumía alcohol con frecuencia, lo que intensificaba sus cambios de humor. Aprendió, sin embargo, algo crucial al fingir. Descubrió que podía mostrarse amable, servicial, incluso carismático cuando lo necesitaba. Esa máscara social sería clave en los años posteriores. A los ojos de los demás, era un hombre inestable, pero inofensivo. Nadie veía al depredador que comenzaba a formarse. En su adultez temprana, Garavito empieza a desplazarse constantemente por distintas regiones del país. Trabaja en tiendas, campañas políticas, empresas de bebidas y oficios temporales. No genera sospechas. Para sus empleadores, era un trabajador correcto. Para quienes lo conocían superficialmente, un hombre callado, incluso respetuoso. Pero fuera de esa fachada, su vida personal se deterioraba. Tenía estallidos de violencia y desarrollaba fantasías cada vez más oscuras. En estos actos, según reconstrucciones posteriores, comenzó a comprender su capacidad de manipular, de generar confianza y desaparecer sin dejar rastro. Había perfeccionado su disfraz social, y el país, sin saberlo, le ofrecía el escenario perfecto. Entrevista a Luis Alfredo, día 3, toma 1 en la mañana. el entrevistado fue Luis Alfredo Garavito. Yo cargaba una pasta de cianuro. Esa pasta se me perdió, porque en el momento de mi captura yo dije, no me la tomo y ya, no quiero pagar. Yo no pensaba pagar esto. Durante 2 semanas, un equipo de Rafael Poveda Televisión realizó la entrevista más larga que un medio de comunicación haya hecho a un recluso en una cárcel del país. Muchas gracias por ayudarnos. Gracias. ¿Le tiene usted miedo a la muerte? El fin de la bestia. A finales de los años 80 y comienzos de los 90, Garavito inicia su actividad criminal como agresor sexual de menores. Sus víctimas eran, casi exclusivamente, niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, vendedores ambulantes, habitantes de calle, menores sin supervisión adulta.
Colombia atravesaba una etapa de caos estructural en conflicto armado, narcotráfico, desplazamientos masivos y un estado desbordado. Miles de niños vivían sin protección alguna. Ese abandono fue su escudo. Durante años, las desapariciones se diluían entre la violencia generalizada. Nadie conectaba los puntos. Nadie imaginaba que un solo hombre estaba detrás de tantas ausencias. Con el tiempo, Garavito perfeccionó su método. Se adaptaba al entorno y adoptaba distintas identidades. Sacerdote, vendedor, ambulante, profesor, voluntario político, trabajador social, mendigo. Y usaba disfraces, modulaba su voz, cambiaba su forma de caminar, se acercaba a sus víctimas con comida, regalos o promesas de trabajo. Sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. No actuaba por impulso, actuaba con método. Mientras el país miraba hacia otros horrores, la bestia se movía entre pueblos, carreteras y zonas rurales, sin dejar una firma clara. Durante la década de los 90, las desapariciones de menores aumentaron de forma alarmante en múltiples regiones. Los patrones eran similares, pero las investigaciones estaban fragmentadas. Diferentes jurisdicciones, pocos recursos y una violencia generalizada impedían ver el panorama completo. Colombia tenía demasiados frentes abiertos, y en ese ruido, un asesino serial operaba sin resistencia real. El hallazgo ocurrió de manera casi accidental. Campesinos que trabajaban la tierra en una zona rural cercana a Pereira, en el eje cafetero, notaron algo extraño al remover el suelo en restos óseos que no pertenecían a animales. Al principio pensaron que podía tratarse de una tumba antigua o de víctimas del conflicto armado, algo tristemente habitual en Colombia. Pero cuando llegaron las autoridades, la escena tomó otra dimensión. Entre los restos aparecieron prendas infantiles, zapatos pequeños, cinturones, objetos personales que no dejaban lugar a dudas. Aquello no era un caso aislado, era un sitio de abandono sistemático. La noticia se filtró rápidamente y generó alarma nacional. Por primera vez, la policía comenzó a considerar una hipótesis que hasta entonces parecía impensable: un asesino serial de menores. Los investigadores empezaron a revisar archivos olvidados, denuncias inconclusas, desapariciones que nunca habían sido conectadas entre sí. Al comparar fechas, lugares y perfiles de víctimas, surgió un patrón inquietante: niños pobres, solos, vistos por última vez con un hombre adulto que parecía inofensivo. Ese fue el punto de quiebre. Colombia empezaba, tarde, a ver el monstruo que había ignorado durante años. Así veía la muerte el hombre nacido en Génova, Quindío, la cuna del eje cafetero colombiano. Ese que nunca alcanzó el perdón de la sociedad. Pero si esa es la muerte, bienvenida sea. Pues como un monstruo insaciable le arrebató de la peor manera la vida a más de 200 en por lo menos 14 departamentos del país y también en el territorio ecuatoriano. Aún así, no le temía a ese paso hacia la justicia eterna. No le tengo miedo a la muerte porque esto es un ciclo. Y si así como Rodolfo le llegó su ciclo, a Chela, a mí también me puede llegar. En cualquier momento puede dar un infarto o esta enfermedad avanza que tengo. Y ya, eso es un ciclo y yo tengo que prepararme para eso. Estuvo recluido en Villavicencio, Calarcá y la temida cárcel de máxima seguridad de Valledupar, la Tramacúa, al norte de Colombia. En todas fue el preso más custodiado, por encima de grandes narcotraficantes, jefes paramilitares y guerrilleros. Yo le tenía pánico a todo lo que era ataúdes, a todo lo que era mortorio. Eso para mí, yo decía, no, eso es terrible. Ya no le tengo miedo, yo a la muerte no le tengo miedo, porque es un paso de esta vida hacia otro plano espiritual, ¿sí? Los que entrevistamos a Garavito presenciamos que la leucemia de su columna vertebral y esa verruga cancerígena que le terminó por inocular su ojo le estaban pasando factura y además le preparaban su final. Y me quiero ir de esta vida un poco descansado, porque ese es un peso que cargo a cuestas de un dolor. En 1999, tras meses de vigilancia e inteligencia, la policía recibió una alerta en un hombre sospechoso estaba merodeando a un menor en una zona pública. Su apariencia era la de un indigente más en ropa sucia, barba descuidada, actitud temblorosa. Cuando lo interceptaron, encontraron en su poder objetos comprometedores, cuerdas, elementos de disfraces y documentos que lo vinculaban con distintas regiones del país. Su comportamiento cambió de inmediato, pasó de la sumisión al nerviosismo extremo. Era Luis Alfredo Garavito. No ofreció resistencia, no gritó. Parecía en cierto modo aliviado. El arresto no fue celebrado públicamente al inicio. Nadie imaginaba todavía la magnitud real de lo que estaba por descubrirse.
En ese momento, era solo otro sospechoso más, hasta que comenzó a hablar. Las confesiones de Garavito marcaron un antes y un después en la criminología latinoamericana. Durante los interrogatorios, habló con una frialdad que desconcertó incluso a los investigadores más experimentados. No mostraba angustia ni arrepentimiento. Narraba los hechos como quien describe una rutina. Primero fueron unos pocos casos, luego decenas. Después, cifras que parecían irreales. Garavito confesó más de 140 asesinatos de menores, cometidos a lo largo de varios años y en distintas regiones del país. Aseguró que podía recordar lugares, fechas aproximadas y detalles específicos. Las autoridades dudaron hasta que decidieron comprobarlo. Durante meses, Garavito fue trasladado bajo custodia a zonas rurales remotas, donde señalaba con precisión lugares exactos. En muchos de ellos, los equipos forenses encontraron restos humanos y evidencias coincidentes con sus declaraciones. Cada hallazgo confirmaba lo impensable. Colombia quedó paralizada. El país entero comprendió que había convivido durante años con el asesino serial más prolífico de su historia. El proceso judicial fue tan complejo como indignante para la opinión pública. Garavito enfrentó decenas de procesos penales en diferentes jurisdicciones. Las condenas sumadas superaban ampliamente los 1.8 años de prisión, pero el sistema tenía un límite. La legislación colombiana de la época establecía una pena máxima efectiva de 40 años, sin importar la cantidad de delitos. Ese límite legal chocó frontalmente con la magnitud del horror. Cuando se anunció la condena final, el país reaccionó con furia. Familias de víctimas, medios de comunicación y organizaciones sociales cuestionaron duramente al sistema judicial. ¿Cómo podía una vida entera de crímenes recibir una pena tan limitada? El caso impulsó debates profundos sobre reformas penales, cadena perpetua y protección infantil. Garavito se convirtió en el símbolo de una justicia legalmente correcta, pero moralmente insuficiente. En prisión, Garavito adoptó una nueva máscara. Se mostró como un hombre arrepentido, profundamente religioso. Leía la Biblia, escribía cartas, pedía perdón en declaraciones públicas. Para muchos expertos, se trataba de un comportamiento estratégico, una forma de protección dentro del sistema penitenciario. Su estadía en prisión no fue fácil. Debido a la naturaleza de sus crímenes, era considerado objetivo prioritario por otros reclusos. Vivió bajo vigilancia constante y aislamiento parcial. Con el paso de los años, su salud se deterioró notablemente. Sufrió enfermedades crónicas, problemas de movilidad y un progresivo deterioro físico. A pesar de todo, nunca colaboró completamente con las autoridades para esclarecer posibles víctimas adicionales. Muchas familias jamás obtuvieron respuestas definitivas. Así terminó el hombre que hizo llorar a Colombia y estremeció al mundo, posicionándose como el peor asesino de niños en la historia, ese mismo que pregonó salmos ante nuestras cámaras, mientras en constantes cambios de ánimo nos reflejaba su psicopatía. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. ¿Cómo me la Luis Alfredo? No, muy bien, gracias a Dios. El material obtenido por Rafael Poveda Televisión contará detalladamente sucesos inéditos desde esa cárcel donde pasó sus últimos días, la llamada bestia en completa soledad. Pues todo el país se convulsionó y el 99%, el 98% pedían la pena de muerte para mí. Sus múltiples personalidades, sus motivaciones, sus temores y datos que serán reveladores para familiares, la justicia y la ciencia. Todo en palabras de la bestia y su última entrevista. Entonces ahora me toca pues contar toda mi vida pues. Algún día Dios los va a llamar a ustedes a cuenta, porque los va a llamar, porque se están metiendo con un hijo de Dios. Pedí perdón a Dios, pedí perdón a la humanidad. El 12 de octubre de 2023, Luis Alfredo Garavito murió en un hospital de Valledupar. Tras complicaciones médicas severas, tenía 66 años. Su muerte no fue anunciada con ceremonias ni homenajes. No hubo comunicados solemnes. No hubo despedidas. La noticia generó reacciones encontradas. Alivio para algunos, rabia para otros, frustración para quienes esperaban más respuestas. Garavito murió vigilado, debilitado y solo, sin haber revelado toda la verdad, sin haber enfrentado plenamente el peso moral de sus actos. El caso de Luis Alfredo Garavito no terminó con su muerte. Sigue vivo en las ausencias, en las preguntas sin respuesta,
en las fallas que dejó al descubierto. Fue el reflejo de una sociedad desbordada, de un sistema incapaz de proteger a los más vulnerables, de un monstruo que no surgió de la nada, sino que se movió cómodamente entre la indiferencia y el abandono. Su nombre quedó grabado como advertencia, no como leyenda, sino como realidad. Porque el verdadero horror no siempre grita, a veces camina libre durante años, mientras nadie mira. Suscríbete y dale like, para no perderte más historias basadas en hechos reales. Nos vemos en el próximo video.